En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre es un inmenso placer enviar un afectuoso saludo a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos los amigos que nos siguen a través de los diferentes medios sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido también al programa de hoy. Estamos contentos de poder presentarles a ustedes la discusión para el tema de hoy y de verdad que les agradecemos su gentileza de acompañarnos. ¿Y qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, estamos tratando el tema de conflicto entre los israelitas y los palestinos. Hemos visto bien abordar este tema dado la relevancia que ha cobrado en los últimos tiempos a raíz de los nuevos conflictos que están teniendo y la guerra actual. ¿Cuál es la raíz de este enfrentamiento entre los palestinos y los israelitas? ¿Es el conflicto israelí-palestino parte del cumplimiento de una profecía? Y otra pregunta relevante quizás sería, ¿ocupa Israel un lugar en el cumplimiento de los eventos finales? Este es el tema que tenemos para analizar en el día de hoy. Héctor, el tema sobre el conflicto israelí-palestino, las redes sociales están llenos de discusiones sobre este tema y hay muchos videos que tocan el asunto desde diferentes ángulos. Y ya hasta ahora creo que todos ustedes que nos están viendo en este momento o que nos están escuchando, por lo menos tienen una idea de qué puede estar pasando. Algunos tal vez no tengan una idea. De todas formas, en nuestra discusión del tema de hoy, vamos a dar algunas pinceladas sobre este conflicto. Y cuando conversaba contigo, Héctor, estábamos hablando sobre lo complicado que es y las diferentes aristas que envuelven este conflicto israelí-palestino. De modo que son muchas las cosas que podemos discutir, que podemos hablar y muchas cosas que ustedes también pueden ver o pueden conocer a través de otros medios. De modo que lo que vamos a hacer acá es hacer, a grosso modo, una especie de discusión y ver algunos elementos importantes como el elemento profético, el elemento histórico, el elemento del conflicto per se, y tal vez aclarar algunas ideas, Héctor, sobre lo que algunos presentan como Israel teniendo un papel preponderante en el cumplimiento final de las profecías, y tanto Apocalipsis como de Daniel. Uh-huh. Y eso lo vamos a analizar y vamos a ver en la Biblia y cómo eso está allí. Aparte de lo que es el pueblo de Israel como nación natural, o el pueblo de Israel como un grupo espiritual, como lo presenta la Biblia. Son muchos los aspectos que nosotros podemos hablar, pero estas son algunas de las cosas que vamos a tocar en el tema de hoy. Bien, a raíz de estos conflictos actuales entre el grupo Hamas y la nación de Israel, han resurgido muchas ideas, porque recordemos, Dauri, que en medio de conflictos de esta naturaleza también debemos guardarnos de la desinformación que corre en una dirección y en otra. También hay que ver que en toda guerra, como se ha dicho comúnmente por los periodistas, lo primero en morir es la verdad. Así que cada pueblo, cada lado, cada bando tiene una narrativa con la que justifica su proceder. Hay que admitir. Y es bueno puntualizar, Héctor, también que en la guerra nadie gana. Y no, todos pierden. Solo mucha gente inocente muere, mucha gente que no es parte, que quisiera que eso no existiera, pierde la vida, muchos pierden familiares.
Al final la guerra nadie gana. Y a veces nosotros podemos estar hooked en un bando o el otro. Yo soy pro Israel o yo soy pro Palestina o este tipo de cosas. Al final nadie gana, la guerra nadie gana. Lo que trae No, simplemente es muerte. y no solo eso, Dauris, tú también lo ves eso en las redes sociales. Incluso personas que son cristianos piden oración por Israel. Y uno se pregunta cada vez que yo veo un anuncio de esa naturaleza, ¿y no debemos orar también por los palestinos? ¿O ¿Verdad es que que sí? solamente Israel es un ser humano, los israelitas son seres humanos? Solamente de ellos habría que tener misericordia en medio de un contexto de conflicto como este. Eso está Y matizado por la concepción profética. naturalmente, y es que muchas personas ven a Israel como el pueblo de Dios. Ujú. Y dentro del mundo cristiano, que generalmente se concibe esto, cuando eso es así, quien ve a Israel envuelto en una guerra, lo que ve es al pueblo de Dios intentando ser destruido por otra nación. Sí, eso es Lo correcto. cierto es que debemos aplicar el principio de manera correcta. La Biblia, por ejemplo, nos dice a nosotros que oremos por la paz que debe haber en el mundo, Ah, porque en medio de esa paz está nuestra paz y así podemos vivir sosegada y quietamente en la sociedad. es Lo así. cierto es que este conflicto nos entristece bastante porque lo que uno más ve no es tanto la ideología que guerrea entre sí, o una ideología contra otra, o un sistema político contra otro, y tampoco un poder militar contra otro, sino la pérdida de vidas en el ámbito civil. ¿Cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos rostros adoloridos, ensangrentados, deshechos por el dolor, la angustia y la desesperación y por la necesidad de una estabilidad? Cuando tú escuchas a una persona decir recientemente, nosotros no queremos ningún tipo de ayuda, nosotros lo que queremos es poder vivir tranquilo aquí. Eso es lo que Eso quiere todo el mundo al final. en definitiva es todo lo que queremos, pero en el fondo muestra la desesperación que tienen algunas comunidades de no poder lograr esa realidad. Ujú. Esa es la realidad que tenemos. Eso es así. Estamos conversando, Héctor, acerca del conflicto actual. En el mes pasado, pues no, en este mes fue este movimiento terrorista, jamás nos considera un movimiento terrorista, es realmente un partido político en Palestina que ha tomado control de lo que es la Franja de Gaza, arremetió y atacó a Israel, en donde más de 1,000 personas perdieron la vida en este ataque. Según todo lo que hemos podido leer, escuchar, ver las noticias, nos damos cuenta que hay cierta también coalición con Irán, que también es enemigo de Israel, y hasta cierto punto el presidente de Irán se siente como complacido con lo que está pasando allí. El mismo Palestina está dividido, y ya que hay un grupo llamado Fatah, ese es el partido que domina, Y y más está el grupo Hamas, que también es un partido político que tomó control de lo que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, que pertenece a Palestina, está dividido de lo que se conoce como el Banco Occidental, West Bank. Es como la parte occidental del río Jordán. Y también habitan allí palestinos. Hay un conflicto, y este conflicto se remonta, Héctor, a la caída del Imperio Otomano. Sabes que por mucho tiempo el Imperio Otomano gobernó. Cuando ellos, en el siglo XV, por los años 1400 y tanto, ellos dominaron a lo que se conoció como el Imperio Bizantino. Y el Imperio Otomano, pues, dominó, alcanzó muchas tierras, la tierra de Palestina, la tierra de los árabes, lo que son los turcos, los estados los Balcanes, que es la parte oriental de Europa. Y desde el siglo XV hasta el siglo XIX,
pues estuvo dominando. En la Primera Guerra Mundial, Héctor, ahí se terminó por fin lo que fue el Imperio Otomano, o Imperio Turco también, como se le llama. Y entonces allí, cuando se termina, esas áreas que estuvieron dominadas por el Imperio Otomano, tuvieron como cierta libertad, pero hubo una coalición de países, denominado como la Liga de Naciones, que tuvo cierto control sobre esas áreas y en ese tiempo algunos estados que ahora encontramos en Arabia, por ejemplo, surgieron, tomaron su libertad, y aquí encontramos a Siria, encontramos a los árabes, encontramos a Jordania, surgen esos países. Pero la parte de Palestina, los palestinos no tuvieron como una especie de liberación y formaron un estado en ese momento. Ya para el siglo XIX había un movimiento llamado el movimiento sionista. A favor de... Este movimiento fue creado por Theodor Herzl. Él era un judío austrohúngaro y era un periodista. Él era también un activista político, el cual animó a que existiera una migración hacia la tierra de Palestina. Estamos hablando del siglo XIX, en los 1800. Y ahí se creó un movimiento conocido como el movimiento sionista, que promovía la idea de crear un hogar para los judíos que estaban esparcidos en todo el mundo. Entonces, cuando eso ocurre, Héctor, eso se combina con el término de la Primera Guerra Mundial, y entonces el dominio, por ejemplo, al final, como los palestinos no formaron ninguna nación, a diferencia de Jordania, a diferencia de Siria, entonces eso se quedó como un mandato de Inglaterra. Entonces Inglaterra fue que como que supervisó esa parte allí, y entonces ahora los sionistas que quieren un hogar para los judíos en Palestina, entonces ahí comienza a ocurrir una especie de conflicto, porque entonces ahora Inglaterra le promete a ellos que sí, que le van a dar un hogar ahí en Palestina, pero los palestinos no quieren que exista un estado judío. Entonces allí comienza el conflicto, Héctor, entre los palestinos y los israelitas, con un deseo de este movimiento sionista de que haya un estado israelita y un rechazo a las naciones del área a que eso exista. Bien, cabe decir, Dauri, que cuando se menciona Hamas y Fatah, los dos partidos que se disputan el dominio político en Palestina, en esta parte donde ellos habitan, es bueno destacar que Hamas precisamente toma la posición más extrema. Uh-huh. Suele ocurrir que los movimientos de corte radical o de que se denominan extremistas, lo que procuran lograr es el mismo resultado de los partidos que son más políticos en el discurso. Claro. El problema está en que de pronto asumen la idea de que debe lograrse a corto plazo, algo que a largo plazo no se ha podido lograr. Uh-huh. En ese caso particular, la única alternativa es tomar las armas y empuñar los movimientos extremos de ataques terroristas. Claro. Yendo a esa parte de Israel que finalmente a través del sionismo logra a largo plazo conseguir lo que es el actual y moderno Estado de Israel en 1948, cabe decir que es precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial que los israelitas nadie quería cómo acogerlo. Entonces ellos se sienten entre la espada y la pared, nos persiguen por este lado, nos aniquilan por este. Tenemos problemas aquí y allá. Cuando queremos que alguien nos acoja, de pronto nadie quiere acogernos. Quizás por razones que ahora uno no puede explicar, pero eso ocurrió. De manera que el movimiento sionista originalmente tenía un interés puramente político, proveer a corto o a largo plazo que Israel llegara a tener un territorio donde estar y ser reconocido como una nación. Perfecto. Bueno, hemos llegado al momento de una pausa. Vamos a ir a esta pausa e inmediatamente retornamos para continuar analizando nuestro tema de hoy. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia.
Estamos estudiando en el día de hoy el tema del conflicto Hamás e Israel. Hemos llegado a este punto no sobre un vacío. Ya abordaremos algo en un momentito más adelante respecto a eso. Y esta idea precisamente ya le ha causado al secretario general de la ONU un tremendo conflicto con la nación de Israel también. Un conflicto ahora político y de discurso. Sin embargo, estamos analizando que no ha habido manera de que exista paz en esta región a raíz de los últimos acuerdos que se han hecho, y no ha habido manera tampoco de que los palestinos y los israelitas se pongan de acuerdo. Lo cierto es que errores serios se han cometido, tanto de un lugar hacia el otro como de Israel hacia los palestinos, y de igual manera de los palestinos hacia los israelitas. Es importante, Héctor, también demarcar acá que para el final de la Primera Guerra Mundial, el Estado de Israel no se forma, pero tampoco se forma el Estado palestino. Como ya dijimos, estaba allí supervisado por Inglaterra, pero con esa migración judía que hubo en Palestina, hubo muchos conflictos de ambas partes, al punto que Inglaterra no pudo controlar y pasó el asunto a la naciente Naciones Unidas ya después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, la Primera Guerra Mundial, surgieron varias naciones árabes. Estamos hablando de los 1917, 1920, allí. La Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 1945, entonces surge entonces que Inglaterra le da el conflicto, se lo pasa a la naciente Naciones Unidas. Entonces se crea, Héctor, se toma una decisión de que se parta el lugar y que existan dos estados, un estado de Israel y un estado de Palestina. Desafortunadamente no se opusieron, los palestinos se opusieron a esto. Algunas de las cosas que algunos historiadores dicen es porque a ellos no se le tomó en cuenta cuando se hizo esta reunión para hacer esto. El punto es que al final no se aceptó. Hubo lo que se conoce como una guerra árabe-israelí y para ese tiempo, y después hubo otra guerra en el año 1967 que se conoce como la Guerra de 6 días, en cuya guerra Israel pues tomó control no solamente de la parte donde ellos estaban, sino que tomó control de la parte occidental, de la Franja de Gaza, incluso de Sinaí, de la parte que era de Egipto, y la parte este de Jerusalén, todo Jerusalén. Cuando el proceso de partición era que habrían dos estados y que la ciudad de Jerusalén pues sería internacionalizada. Y todo esto, Héctor, respondía al hecho de que en esa área de Jerusalén, bueno, parte de eso respondía que en esa área de Jerusalén, pues estamos hablando que hay lugares sagrados tanto para los árabes, judíos y cristianos también. De alguna manera, esa parte tuvo cierta influencia. El asunto es que en la Guerra de los 6 días, Israel toma control de toda esa área y después va cediendo la parte de Egipto, pues le cedió el Sinaí. Esa es precisamente la razón que trae como consecuencia la guerra de Yom Kippur de 1973. Perfecto. En plena festividad del día de expiación, tanto Egipto como Asiria se unieron para atacar a Israel. Claro. Entonces, a raíz de eso va un conflicto y otro conflicto. Lo cierto, Dauri, es que esa tierra por la cual se está peleando ha pertenecido a cuántas personas en el transcurso del tiempo. Y tú y yo discutíamos eso ahorita. ¿A cuántas naciones? Por ejemplo, se sabe que la tierra de Israel, esta tierra donde Israel está actualmente, desde los albores mismos de la civilización está en disputa. La letanía de imperios y de reinos que gobernaron abarcan los pueblos más importantes de Occidente y de Oriente Próximo. Tenemos los egipcios, los cananeos, los israelitas, los filisteos, los griegos, finalmente después los judíos, luego entonces los romanos, luego viene el imperio bizantino, luego aparecen los árabes, están también bajo el control de los cruzados, luego vienen los mongoles, los otomanos, los británicos, que finalmente, no pudiendo lidiar con el desgaste que ya tenían militarmente después de la Segunda Guerra Mundial, no pudiendo lidiar con las situaciones que se daban allí y con los árabes, decidieron pasar esta situación a las Naciones Unidas. Y como tú mismo dijiste, allí se propuso
la creación de dos estados. Dauri, pero que eso es lo más inteligente que puede ocurrir. Yo puedo estar a favor de Israel en contra de los palestinos o a favor de los palestinos y en contra de Israel. Pero si tenemos la presencia de estas dos comunidades, estos dos pueblos allí, ¿no parece lógico que lo ideal sería dividir esto para ambos? Claro, claro, esa sería la parte lógica. El Bueno, asunto es, Héctor, que ¿a quién pertenece la tierra realmente? ¿De quién es la tierra donde está Palestina e Israel? ¿de quién la conquista? Tú y yo estamos hablando de eso fuera de cámara y decíamos que precisamente eso, ¿a quién pertenece la tierra? Bueno, a quien la conquista. Ya tú mencionaste los diferentes poderes que a través de la historia dominaron la tierra donde están los palestinos y donde está Israel. Y en cada periodo, quien tomaba el control del lugar de él era la tierra. A menos que quienes estuvieran allí se rebelaran y dijeran, no, esa tierra es nuestra, y se mantuvieran con propiedad de sus tierras. Cuando vemos el conflicto entre Israel y Palestina, ya nosotros mencionamos el movimiento sionista, cómo se propuso de que haya un hogar para los judíos en la tierra de Israel. Y a través de asentamientos agrícolas y a través de migración de otros lugares donde estaban, poco a poco fueron tomando cierto poder. Y cuando hubo esa idea de la partición, le convenía a ellos porque finalmente ya legalmente podemos tener un Estado. Pero la otra facción no quería que eso ocurriera. ¿A quién pertenece la tierra realmente? Los cristianos han adjudicado, bueno, esa tierra siempre ha sido de Israel y por lo tal razón hay que devolver la tierra de Israel por un asunto que se entiende de profecía. Y claro, yo no estoy diciendo ni estamos diciendo si la tierra le pertenece al uno, al otro, pero ya después de tantos conflictos que ha habido, la guerra no es la solución. La continuación del conflicto no es la solución. La solución sería que busquemos la paz de alguna manera. Para eso está la diplomacia, para eso existe la verdad, los diferentes estamentos posibles para que haya la paz. Pero la paz no puede existir cuando los líderes que gobiernan las naciones toman decisiones extremas y no juegan limpio, Dauris. claro, Pensemos, por perfecto. ejemplo, desde la aparición de Netanyahu en la política, cuando primero estaba como líder de la oposición en 1993 al 96, ya se perfilaba como una persona que estaba en contra del establecimiento de un Estado palestino. Luego pasa a ser primer ministro, luego vuelve a la oposición, luego pasa en el 2009 a ser primer ministro, luego pasa a la oposición otra vez y vuelve a ser ahora reelegido primer ministro en el 2022. Entonces, es interesante saber que durante su última campaña electoral, Netanyahu abandonó públicamente el compromiso más que cuestionable con la solución de los dos estados para el conflicto. Sus declaraciones en contra de un posible estado palestino indispusieron incluso aún más a Estados Unidos y a gran parte de la comunidad internacional, que de hecho Estados Unidos ha sido aliado en cada guerra que Israel ha librado. Y en esta decisión que Netanyahu tomó, se indispuso incluso a Estados Unidos, que ha sido su aliado y que ahora de hecho lo está apoyando otra vez. Así que Netanyahu declaró que en su último gobierno de coalición con la derecha, él no iba a dejar de ampliar los asentamientos judíos, asentamientos que en algún momento por ministros anteriores fueron desalojados para mantener la paz. Algo que aquí sale a relucir es que no es posible ganar en todo. Netanyahu está siendo alimentado por extremistas de derecha dentro de su propio pueblo y esos no tienen intenciones de negociar nada. No quieren a los palestinos en esa área. Y aunque los palestinos de pronto no quieran a los judíos tampoco en el área, hay que decir la realidad. Y ¿sabes, Dauri? El hecho de que ahora existe un conflicto entre el secretario general de la ONU e Israel, los diplomáticos de Israel y los políticos de Israel, es precisamente porque Israel se resiste a aceptar que en muchos movimientos que ha realizado ha provocado esta situación. Entiendo. Ahora Gutiérrez reconoce que durante unos 60 años los palestinos han estado ahí siendo privados de derechos fundamentales, de oportunidades clave, han vivido inseguros, han vivido los niños y las mujeres con traumas profundos y eso molesta. Israel solamente quiere ver lo que jamás hizo cuando lo invadieron ahora, pero Israel no se niega a mirar lo que está haciendo ahora contra los civiles, que son la mayor cantidad de personas que están sufriendo allí. Incluso ha habido recomendaciones
recomendaciones de líderes importantes del mundo para que Israel proporcione la respuesta como ataque que está dando en este lugar. Entonces, están diciendo, ok, tú tienes derecho a defenderte, pero tú tienes derecho a defenderte en la proporción que a ti se te hizo un mal. Claro, pero cuando tú oyes el discurso de Hamás, hay que destruir a Israel, y cuando tú oyes a Israel, vamos a hacer destruir a todos esos salvajes que están ahí. ¿Cómo es posible que se llegue a un acuerdo? Así es. Y no solamente Hamás, nosotros sabemos, Héctor, que hay otros países árabes, por ejemplo, como Irán, que públicamente ha declarado que Israel hay que quitarlo de la faz de la tierra. El conflicto es de parte y parte. Por un lado, hay un grupo que realmente quiere borrar a Israel. Por otro lado, Israel quiere subsistir. Y yo sé que muchas veces se piensa en Israel que está en una guerra de subsistencia por los enemigos que están a su alrededor. Está Hezbollah por un lado, Siria, está Hamas por otro lado, está Irán por otro lado. Es un conflicto de parte y parte, pero para buscar la solución hay que bajar la guardia, porque dos luces altas van a chocar. Alguien tiene que tomar la iniciativa y decir, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para poder vivir en paz? Es importante notar, Héctor, también, si vemos que en toda esa área, Dauri, Israel si vemos a Medio Oriente ahora como un highway o como una gran avenida, estamos mirando a Hamás e Israel manejando de manera temeraria ambos, y ninguno está dispuesto a reducir la velocidad. Para que pueda haber conciliación allí, un entendimiento, tiene que haber disposición y voluntad política para llegar a algún acuerdo. Así es. Entonces, eso parece no terminar. Y, por otro lado, tú sabes que los poderes que al principio propiciaron la idea de que haya dos estados, estamos hablando de Estados Unidos y Occidente, pues están allí para apoyar a Israel. Y ya hemos podido ver cómo cuando hubo la amenaza de Hezbollah, pues se enviaron dos barcos portaaviones para defender a Israel en caso de que quieran atacar a Israel. Pero al mismo tiempo se está negociando un asunto de paz. Por ejemplo, ahora se le dijo a Israel que detuviera la invasión por tierra y que permitiera que los afectados pudieran recibir ayuda humanitaria. Y pues hasta ahora ha habido como una especie de tensión en ese aspecto, pero es evidente que el conflicto no se encuentra como parar. Héctor, yo quiero tal vez responder a una idea que he escuchado de algunos, y tal vez no está relacionado con el conflicto, sino relacionado con la identidad de los palestinos, debido a que la tierra de Palestina tiene similitud. Bueno, es el nombre italinizado, si pudiéramos decir, del nombre Filistins o de los filisteos, como se conocían antes. Algunos creen que los palestinos son descendientes de los filisteos, pero realmente esa nación de Filistea desapareció a través del tiempo. Y esa tierra que se conocía como Israel, pues al final por los romanos fue denominada como Palestina. Pero los palestinos son un grupo etnonacional árabe. Sí, son árabes realmente los descendientes de Palestina. Sí. Entonces, Héctor, algunos, como decíamos al principio, quieren ahora remontar la guerra que hay entre palestinos y judíos como la guerra de nunca terminarse desde siempre entre los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Pero vamos a continuar después de esta pausa. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. En la sección anterior, Dauris, mencionaste que algunos están mirando este conflicto como la guerra del nunca jamás. Pero también conversábamos fuera de cámara sobre la falacia de esta declaración. Lo cierto es que no hay como muchas razones para ser optimista cuando tú ves la naturaleza del conflicto y las amenazas que se están haciendo. Pero si pensamos en que, por ejemplo, Alemania es un aliado de Israel ahora, uno se pregunta, ¿es posible conciliar sí o no? ¿Qué pasado no une a Israel con Alemania? Pasado terrible. ¿Qué pasado no une a Japón con Estados Unidos y son aliados en la región? Claro. Así que nosotros, aparte de que mirando la naturaleza del conflicto, no somos muy optimistas a corto plazo quizás de una posible solución pacífica. Lo cierto es que quienes hoy pueden ser enemigos atroces, pueden ser aliados muy convenientes mañana. De manera que también hay motivos y razones para alentar la esperanza de que en algún momento los conflictos que ahora inundan esta región, en algún momento puedan ceder paso a una solución pacífica del mismo. Así es. Esta conversación, Héctor, hemos visto desde el punto de vista político y una especie de... Hemos presentado el conflicto desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista sociopolítico. Ahora bien, Héctor, me llama la atención en el aspecto ya religioso, el hecho de que las naciones que existían en la antigüedad, dígase los filisteos, especialmente en esa área, los filisteos, los moabitas, los amonitas, los edomitas, los asirios que fueron traídos a la parte norte de Israel, dejaron de existir como nación. Y en el año 135, 135, cuando fueron expulsados los judíos de Jerusalén y de Judea por los romanos, termina la nación judía como nación. Su existencia nacional. Pero permanece como un grupo unido, que aunque estén diseminados por todo el mundo, sigue manteniendo las mismas costumbres, sigue manteniendo ese clan familiar que no se separa ninguna otra. Y me llama la atención de cómo después de 2000 años se crea otra vez algo conocido como el Estado de Israel. Algunos ven en esto, Héctor, cumplimiento de una profecía, más que simplemente un movimiento político o resultado de asuntos políticos. Algunos ven, bueno, hay algo de profecía aquí, porque ¿cómo es posible que después de 2000 años una nación pueda otra vez ser nación? Cuando lo que hemos visto es que las naciones que han pasado a través de los tiempos han dejado de existir como nación y se forman nuevas naciones. Entonces, ¿cómo nosotros explicar este fenómeno? ¿Será que realmente Israel es parte de la profecía bíblica? ¿Será que realmente el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios y Dios tiene un propósito con ellos todavía en nuestra historia moderna? Me gustaría volver un poquito atrás, Davis. Cuando mencionaste los aspectos políticos, sociales o profecía, lo cierto es que no podemos desligar el elemento profético. Hay por lo menos tres aspectos básicos fundamentales: el social, el político y el ideológico. Y esos elementos se conjugan y a veces interactúan mutuamente o
internamente cuando una nación está surgiendo o cuando una nación está desapareciendo. Pensemos, por ejemplo, cuando Israel estaba cautivo en Babilonia para el siglo VI antes de Cristo. Siglo VII, perdón, antes de Cristo. Siglo VI, sí, 586. Para que Israel volviera hacia su tierra, tuvo Ciro que firmar un decreto. Y después tuvieron que firmarse 2 decretos más. Pero detrás de toda esa historia, como se encuentra en Esdras y en Nehemías, tú encuentras problemas sociales, problemas ideológicos, problemas de religión, pero también problemas políticos. De manera que las profecías se cumplen a través de toda esa circunstancia, en una coexistencia con todas esas circunstancias sociales, ideológicas, políticas y religiosas. Ahora, esta idea de ver a Israel como todavía el pueblo de Dios, como mayormente se ve en el mundo evangélico principalmente, es donde, digo yo, confluye el sionismo judío con el sionismo cristiano. Originalmente dijimos que el sionismo judío era solamente un movimiento político y de hecho todavía así permanece. Muchos críticos de Israel como el pueblo de Dios han dicho que el hecho de que el sionismo fue solamente algo político indica que no hay nada religioso o espiritual detrás de la formación del nuevo Estado de Israel. Sin embargo, hay que admitir que el dispensacionalismo dentro del mundo evangélico o protestante, como también se le llama, dio como resultado una interpretación escatológica, donde Israel ocupa un lugar importante dentro de los planes de Dios. Entonces, en ese sentido, surge también un sionismo cristiano que conecta y favorece el sionismo judío y ve en el actual Estado de Israel, el moderno Estado de Israel, un cumplimiento profético que establece no que la era mesiánica, como entendían algunos ortodoxos judíos, había comenzado o vaticinaba eso, sino que habíamos llegado a un tiempo del fin en el que el Cristo, según Lindsay, podía aparecer unos 40 años después del surgimiento del establecimiento o del establecimiento del moderno Estado de Israel. Así que todas las ideas van como confluyendo en esa dirección. Así es. Ahora, Héctor, fuera de que Israel sea o no parte del movimiento del cumplimiento profético de los últimos días, los cuales nosotros vamos a analizar o vamos a ver un poco ahora, no es menos cierto que Israel es como nación, queda, Héctor, como un testimonio de la parte de la veracidad que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Es cierto. Israel queda como un testimonio de la historia sagrada. Así es. Si nosotros, por ejemplo, hoy tenemos las escrituras, se debe a la nación de Israel. Los masoretas, por ejemplo, que fueron israelitas. O de alguna manera, para mí, yo creo que en los planes de Dios, Israel todavía existe como nación y es un testimonio de la misma revelación divina. Fuera de que Israel tal vez, digamos, no sea parte de la profecía apocalíptica bíblica para los últimos tiempos, pero me parece a mí, tengo la impresión de que sí cumple esa función. Diríamos, vamos a aclarar un poquito quizás, sí. Que Israel existe dentro de los planes de Dios como nación, entiéndase como una nación más dentro de toda la que hay. Claro que sí. Ahora bien, de que Israel naturalmente conecta con un pasado que entra a la historia bíblica de lleno, es indiscutible. Claro. Pero nosotros sabemos que, y esto lo veremos más adelante, que lo que se conoce como Israel, el Israel de Dios ya a raíz de la luz del Nuevo Testamento, va mucho más allá de lo que es una nación política. Claro que sí. Ese elemento político queda diluido y lo que surge es una entidad espiritual que lleva el mismo nombre, pero que está conformado mucho más que por nacionales judíos. Eso es correcto. Tú mencionabas ahorita el surgimiento del interés de Israel entre los cristianos a partir de una teología dispensacionalista. ¿En qué consiste esa teología dispensacionalista, básicamente, Héctor? Bien, sí, gracias, Dauri. Es interesante saber que el dispensacionalismo es una
forma de interpretar el programa divino y, y la escatología o los eventos finales que tienen que ver con las profecías de la Biblia. El dispensacionalismo surge planteando la idea de que la historia de la redención, la historia divina en la humanidad está dividida en varias etapas, periodos o dispensaciones, como le llaman. La primera sería la etapa de la inocencia, que tiene que ver desde Adán y Eva. La segunda etapa sería la conciencia, desde Adán hasta Noé. La tercera estaría hablando del gobierno humano, desde Noé hasta Abraham. La cuarta sería la promesa, que se mueve desde Abraham hasta Moisés. La quinta es la ley, desde Moisés hasta la cruz. El periodo de la iglesia o la dispensación de la iglesia, desde Pentecostés hasta el milenio. Y finalmente la última dispensación es el reino milenial o los 1000 años de Apocalipsis 20. Estas perspectivas son cuestionables. De hecho, el dispensacionalismo tuvo un tiempo que fue muy popular y prácticamente parecía que iba a dominar toda la interpretación escatológica del mundo protestante evangélico. Sin embargo, ha sido muy desacreditado y ha recibido mucha oposición y ha habido contraargumentos muy válidos para desacreditar esta forma de interpretar la profecía. Según el dispensacionalismo, nosotros estamos viviendo ahora en un paréntesis histórico en el que Israel ha dejado de ser el pueblo elegido de Dios. No ha dejado de serlo, sino el instrumento de evangelizar. Aparece la iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea raptada, Israel recupera la posición de pueblo de Dios con un propósito final, dando inicio a los últimos 7 años de la historia del mundo, que no sería más que la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel, capítulo 9, 24 al 27. Eso es todo un tema que se podría analizar aparte. Claro, claro. Pero en grosso modo esa es la idea. Perfecto. Gracias, Héctor, por esa explicación. Entonces estamos mirando que, y ha tenido mucha influencia esta idea dispensacionalista, Héctor, porque, por ejemplo, el mundo, digamos, evangélico en los Estados Unidos y ha hecho mucho énfasis en la defensa de Israel, ha hecho mucho énfasis en la necesidad de preservar a Israel, porque si la noción es que Israel tiene un rol preponderante en el cumplimiento de la profecía, entonces es necesario que eso se preserve. Tú decías ahorita que entonces había una confluencia entre el sionismo israelita y el sionismo cristiano. Por un lado, el sionismo israelita espera un Mesías, espera la reconstrucción del templo de Jerusalén, y cuando eso ocurra, entonces pues este Mesías pues va a venir y Israel va a ser restaurado. Entonces esa es la idea de Israel, ese es el anhelo de los israelitas. Y los judíos, por ejemplo, que son religiosos, hablamos de los ortodoxos, de los ultraortodoxos, y pues cada varón que nace es un potencial Mesías. Y esta idea mesiánica está desde los tiempos intertestamentarios, y cuando los profetas de Israel pues predecían, ¿verdad?, la venida de un Mesías, que al final Cristo vino, fue rechazado como el Mesías, y esa espera siempre estuvo allí, esa espera de ese Mesías siempre estuvo allí. Los levantamientos que hubo, las revoluciones contra Roma en los años hasta la destrucción de Jerusalén, y luego la última revolución que hubo con Bar Kokhba en el siglo II, eran precisamente esos deseos mesiánicos que existían. Ahora, al diseminarse todo el pueblo de Israel a través de todas las naciones, ahora con la creación de un Estado de Israel, esos deseos han regresado, esos anhelos mesiánicos han regresado otra vez, pero ahora han encontrado un aliado en el sionismo cristiano, que ahora también apoya la idea de que ellos van a tener un papel preponderante en el cumplimiento de las profecías de los eventos finales. Después de esta pausa vamos a volver a retomar esa idea, Dauris, porque eso ya nos va a ocupar la última parte del programa, y ahí hay algunos asuntos importantes que debemos destacar. Perfecto, adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. La confluencia que mencionaste en la sección anterior
entre el sionismo judío y el sionismo cristiano, hace surgir un tema un poco delicado, David, porque en este país, si bien por constitución la religión y el Estado están separados, en la práctica eso no funciona así. Porque los religiosos son los que terminan en la Casa Blanca gobernando. Sí. Los religiosos son los que determinan el candidato que se escoge. Por ejemplo, ahora mismo la ideología religiosa determina quién llegó a ser el presidente de la Cámara de Representantes. Te iba a decir ayer, sí, por fin, después de tanto tiempo. Gracias a Dios que todo se resolvió, pero uno va mirando así como los hilos, cómo se mueven y se da cuenta que la religión desempeña un papel muy importante. De manera que, dependiendo el gobierno que esté de turno aquí en Estados Unidos, habrá un poco de apatía hacia Israel o habrá un apoyo muy decidido. De manera que los asuntos religiosos subyacen a las movidas políticas. Y me gustaría añadir en este contexto que es aquí donde el mito y la historia se mezclan. Por ejemplo, cuando tú piensas en la piedra que hay debajo de la dorada cúpula de la Roca de Jerusalén, mira, por ejemplo, algunas ideas que subyacen entre los judíos respecto a esto. Se sabe que originalmente, o se cree, fue un altar a Baal o alguna otra deidad pagana, y los judíos la llaman actualmente a la piedra fundacional. Y entienden que allí inició el universo y que Adán fue creado allí del polvo. También es el supuesto lugar en el que Abraham ató a su hijo Isaac para sacrificarlo en prueba de obediencia a Dios. También se asume que el rey Salomón construyó allí mismo el primer templo, el templo de Salomón, en el siglo X a.C., como centro del culto sacrificial judío. De manera que los judíos solamente salen de ahí muertos. Esa es la realidad. Pero también los intereses que otros movimientos religiosos puedan tener, que de alguna manera confluyen con ese lugar, están destinados a no renunciar nunca a ese interés. Quizás ahora y por eso se percibe como la guerra de nunca acabar, porque aquí no solamente hay diferencias ideológicas, también hay diferencias religiosas, y da lástima que sean grupos que comparten un antepasado común y una fe común, porque entre los palestinos hay muchísimos cristianos. Los judíos tienen un antepasado que es el mismo Abraham, el padre de la nación. ¿Quién no es Abraham para nosotros los cristianos? Pero qué decir de los árabes, que en realidad también han consentido en algunos acuerdos porque permitieron que Israel pudiera moverse en esa dirección, porque, los cristianos en periodo de las cruzadas y posteriormente Israel, porque tenían un antepasado común también. Claro. De manera que el elemento religioso está detrás de todo este asunto, y mientras sean los movimientos de corte radical, ya sea político o religioso, lo que determinen el comportamiento político de la nación, la verdad es que no tenemos un futuro cierto para esta situación. Así es. Ahora bien, Héctor, yo quisiera tal vez, Héctor, ahora mencionar o preguntar, o tal vez hablar. ¿Es Israel el pueblo elegido de Dios desde el punto de vista misional todavía? La Biblia nos enseña algo interesante sobre Israel, y los cristianos han adoptado diferentes ideas al respecto. Algunos cristianos han adoptado y han proclamado la teología de la secesión, en el cual dicen que Israel ya ha dejado de ser pueblo de Dios y ahora Israel ha sido rechazado, y entonces los cristianos ahora son los que son escogidos como pueblo de Dios. Israel ya ha dejado de serlo. Esta idea, Héctor, ocurrió temprano en el cristianismo, al punto de que al principio, en los siglos II, siglo III, IV después de Cristo, los cristianos fueron bien duros con los judíos y criticaban mucho a los judíos y acusaban de que eso les pasa por haber matado a Cristo, por haberse desobedecido, y hubo una reacción bien fuerte contra los judíos de parte de los cristianos, y algunos cristianos han permanecido con esa teología de ese reemplazo. Los cristianos fueron reemplazados por los judíos. Los judíos fueron reemplazados por los cristianos. Bueno, sí, porque esa es la idea. El asunto es que toma el lugar de Israel.
Sí, Ahora, pero cuando vamos a la Biblia, lo que encontramos no es que hay una suplantación. Pablo dice que los cristianos somos injertados. Ahora bien, claro, desde el eso punto de también vista misional, lo que enseña Pablo es que ha habido de dos naciones, Dios ha hecho una sola. Y ahora hay un Israel espiritual que al principio conformado con el remanente de los que aceptaron a Cristo, más los gentiles que creyeron en Cristo Jesús. si nosotros pudiéramos entender esa realidad de que los gentiles han sido injertados en el árbol de Israel, Uh-huh. en el árbol de Israel, siendo desgajado dentro de los judíos todos los infieles y siendo insertado en ese moderno Israel todos los que aceptan a Jesús dentro del mundo gentil. Si nosotros entendiéramos eso, en Israel no se estuviera peleando por la tierra. Uh-huh. Si entendiéramos eso, no existiera la teología dispensacionalista. No se hubiese puesto en suspenso a Israel, se introduce a la iglesia para luego sacar la iglesia e introducir nuevamente a Israel. Que de hecho, esas son teorías de reemplazo también, Uh-huh. aunque siguen viendo a Israel como pueblo de Dios. Ahora, Sí. hay que admitir que Cristo en una ocasión sí habló en Mateo 23 de que el reino de los cielos le sería quitado a ellos, le sería dado a otro pueblo que diera fruto de él. De manera que en términos misionales, dentro del plan de Dios, Israel ya no ocupa el lugar que antes tenía. Entonces, es bueno hacer esa distinción, Héctor. O sea, como nación, dice Pablo que las promesas dadas a Israel, pues bueno, en Jesús también, en Jesús se cumplen. Y cuando Pablo habla en Romanos capítulo 9, 10 y 11, tiene toda una declaración acerca del lugar de Israel en el Nuevo Testamento. ¿Qué ocupa Israel? ¿Qué lugar ocupa Israel en el Nuevo Testamento? Y ya nosotros hemos analizado, cuando analizamos la religión judía, las desavenencias que hubo entre los cristianos y los judíos, que fue una desavenencia que no debió existir porque tanto el apóstol Pablo como las profecías pues hablaban de la necesidad, o no de la necesidad, sino del plan divino de unir toda la raza humana a ser dos naciones, entre gentiles y judíos, a ser un grupo a través del cual el mundo pueda conocer acerca de Dios. Vosotros sois, dice el apóstol Pablo, pueblo escogido por Dios, nación santa, ¿verdad? Real sacerdocio, que es con esos dos grupos, tanto israelitas como gentiles convertidos al cristianismo, que al principio ya habíamos dicho que era una secta judía. Pero eso es diferente, Héctor, a ver ahora Israel como el quien continúa eso y que al final va a tener ese lugar preponderante en la salvación de los seres humanos. Me gustaría añadir que cuando el dispensacionalismo, la idea de que Dios gobierna a través de periodos o dispensaciones, nos dice que Israel es el pueblo de Dios todavía, es porque basa la idea de un carácter irrevocable de las promesas que Dios hizo. Sin embargo, me gustaría añadir que yo no tengo inconveniente, en particular, yo he pensado esto de una y otra manera, he leído una cosa y otra, yo no tengo inconveniente en entender que las promesas que Dios hace tienen un carácter irrevocable, es decir, Dios prometió algo, eso se tiene que cumplir. Donde yo no creo que hay un elemento de incondicionalidad es con quien Dios elige cumplir esas promesas. Por ejemplo, Claro, perfecto. admitamos que las promesas son irrevocables. Eso es cierto, eso es bíblico. Pero ¿tienen que cumplirse necesariamente con Israel? No, porque el llamado que Dios ha hecho a Israel a servirle como nación entraña una responsabilidad nacional de fidelidad al pacto e individual de fidelidad a Dios en una comunión diaria con Dios. Entonces, esa idea de una responsabilidad personal ya incluye un elemento de condicionalidad obvio. Pensemos, por ejemplo, en Abraham cuando Dios lo llama. Si esto es cierto de Abraham, no podemos, entonces es cierto totalmente de la nación que desciende de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, voy a esconder de ti lo que yo voy a hacer en Sodoma y Gomorra, siendo que tú has de ser una nación grande y que has de enseñar a tus hijos que anden en mis mandamientos. El verso 19 del capítulo 18 dice, yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa, después de decir que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y el pasaje termina con un elemento condicional desbordante. Dice, para que así haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. De manera que aquí se incluye un elemento de condicionalidad obvia. Dios llama a Abraham, lo escoge, es el padre. Él va a tener una descendencia que la va a instruir. Ellos han de conocer a Dios. Pero esto solamente puede venir
si Abraham hace, de la única manera que Dios puede hacer cumplir esto con la descendencia de Abraham es si se cumple lo que Dios ha dicho. Y Deuteronomio está lleno de observaciones condicionales de que Israel iba a perecer como cualquier otra nación si no era fiel a Dios. Y los cautiverios y las invasiones y las guerras van demostrando con el tiempo que Israel ha sido infiel al pacto divino. Pero Israel, también es importante. Si Israel como nación tiene un futuro, lo tiene relacionado a la fidelidad, no al pacto antiguo que ya no existe, sino a la fidelidad al Mesías. Y desafortunadamente Israel tampoco acepta el Mesías cristiano. Eso te iba a decir, que cuando Dios, por ejemplo, Dios promete, en sus promesas tú hablabas de que son irrevocables. Dios hizo un pacto con David de que su dinastía sería para siempre. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el deseo mesiánico es un Mesías que va a liberar del yugo romano, pero Dios le dice, el ángel le dice a María que Jesús, él iba a tomar el reino de David para siempre, eternamente. Esa promesa irrevocable de Dios de que la dinastía de David sería para siempre es ahora tomada en Jesús y se cumple ahora en Jesús. Y entonces en Jesús hay un nuevo Israel. Nosotros vemos en la historia de Cristo que él también era un Israel nuevo, pero al mismo tiempo se conforma un nuevo Israel con dos grupos de gentiles y judíos que ahora aceptan a Cristo Jesús. Desde ese punto de vista, entonces, es irrevocable la promesa de Dios y se cumple en Cristo Jesús. Así es. Ahora, ¿con quién se cumple? Sigue existiendo una realidad. Ahora en la fe cristiana, que no es nacionalista o corporativa, como en el antiguo Israel, ahora el que cree en el Hijo tiene vida. Perfecto. De manera que pasa al ámbito individual y sigue existiendo la condicionalidad de que el que cree y el que persevera hasta el fin, ese alcanza la salvación. Dauri, me gustaría decir en esta parte, habiendo llegado ya al final del programa, que cuando Dios prometió a David un reino eterno. Perdón, repite eso otra vez. Cuando Dios prometió a David un reino eterno, un reinado permanente, que siempre había alguien sentado en el trono, hay que tomar en cuenta que a raíz de las infidelidades futuras de Israel, en los reyes, en la parte dividida entre el norte y el sur, y posteriormente solo en el sur, en Jerusalén, la esperanza de Israel quedó unida a la esperanza mesiánica. De manera que ya no hay en el plan divino un programa para Israel como nación, excepto que está unido al Mesías. Perfecto. Israel conecta con el Mesías como debió conectar con su fidelidad al pacto. Israel tendrá un lugar dentro del reino mesiánico. En los días de Jesús todavía esperan a ese Mesías militar político, pero ya el Mesías, desarrollando el reino espiritual, ya estaba en la tierra. De manera que Israel no entiende el plan. ¿Quiénes forman parte del nuevo Israel que Cristo establece? En primer lugar, el verdadero Israel es Cristo. En el Antiguo Testamento, Israel era la vid, pero en el Nuevo Testamento, la vid verdadera es Cristo. De manera que el verdadero Israel es Cristo. Y todo lo que está unido a Cristo en fe es parte del moderno Israel. De manera que el nuevo Israel es los fieles israelitas y los creyentes que se unen por la fe del mundo. Así es. Bien, Héctor, hemos llegado ya al final de nuestro programa en el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición, mis queridos, para todos ustedes. Y que yo sé que hay muchas cosas que tal vez podríamos discutir, pero el tema es muy amplio. Pero estas lecciones están acá para que nosotros podamos tener una idea de más o menos por dónde anda la cosa. Al final, como decía Héctor, Cristo es quien nos une, y tanto los judíos como los gentiles, para ser salvos como nación, como individuos, Cristo es la persona que trae esa salvación. Cristo sería una solución definitiva para este conflicto, pero creemos que esa no será la opción a la cual se echará mano. Así es. Los problemas políticos, los hombres no tienen otra manera de resolverlo que no sea a través de la política. Dios ha quedado muy fuera del espectro de acción de las naciones y de los seres humanos. Nuestro interés es que podamos entender que Cristo es el Mesías, el verdadero Israel, y que todo lo que está unido a él es un heredero junto con él y un verdadero israelita. Que Dios se le bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.